Estimados estudiantes de la ciudad de Quetzaltenango, mucho gusto, mi nombre es Jorge David Chapas, soy político liberal clásico, de derecha liberal, soy docente universitario y hoy pues tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes a propósito del 34 aniversario de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ciertamente un documento que es sumamente importante para la vida de los guatemaltecos, para la vida en sociedad. Y bueno, pues como verán, quiero mostrarles acá mi constitución. Este es una constitución, una versión que interpreta la Corte de Constitucionalidad y que, bueno, como verán, quiero mostrarles, ¿no? Porque ha sido parte del ejercicio que yo he desarrollado por conocer mi constitución, ¿no? Yo la tengo pues bastante, digamos, manchada, por así decirlo, pero en realidad son apuntes y son ciertas llamadas de atención a algunos artículos que siempre me han generado a mí mucha inquietud intelectual, y es precisamente algo a lo cual desde ya los invito. Entiendo que están graduándose del nivel medio y ojalá pues a partir de ahora, ¿no?, se interesen y mucho por conocer las leyes y por conocer el sistema de gobierno y economía que de alguna manera se plasma y se pacta en este documento que tiene alrededor de 281 artículos, ¿no? 34 años que de alguna manera ciertamente han permitido una transición, digamos en términos generales, pacífica de gobiernos. No obstante, desde hace 34 años Guatemala pues no logra despegar económicamente, no logra generar los niveles de prosperidad, de orden, de justicia y de libertades que los guatemaltecos quisiéramos, que los guatemaltecos anhelamos para nosotros mismos y para nuestras familias. Yo estoy seguro que ustedes pues también lo anhelan así, ¿no?, en cuanto se han puesto a pensar en este tipo de aspectos. Entonces es importante, pues bueno, hoy por hoy hacer una reflexión, ¿no? A 34 años de haber pactado, de habernos comprometido los guatemaltecos en que estas sean las reglas del juego, ¿por qué no? Guatemala es un país donde haya prosperidad económica, donde la miseria, la pobreza, la violencia y la corrupción tan rampante en todo nuestro país pues no acaba y más bien llega a unos niveles exorbitantes, ¿no?, a unos niveles pues donde los guatemaltecos estamos hartos, pero lamentablemente pues o aparentemente no hay un camino de salida. Y es que la Constitución Política de la República de Guatemala, les cuento, es una especie de fusión de dos grandes corrientes de pensamiento. Una corriente de pensamiento a la cual hay un autor que se hace muchísima mención y es de apellido Rousseau. Ustedes lo pueden buscar. Y también a otra corriente de pensamiento cuyo pensador principal es el politólogo John Locke, ¿no? De alguna manera, tanto John Locke como Jean-Jacques Rousseau de alguna manera están plasmados en este texto constitucional. Creo que más para mal que para bien, porque de alguna manera nuestra constitución es reglamentarista, ¿no?, en principio. Y aún más importante que eso, nuestra constitución delega una serie de atribuciones, poderes y recursos al Estado, al gobierno concretamente, que en esencia no le corresponden a los gobiernos. De esa cuenta es que hay 281 artículos. Ustedes se preguntarán por qué, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos tiene tan solo 7 artículos. 7 artículos. Tiene también más de 20 enmiendas, pero desde 1776 y más precisamente desde 1785, que fuera promulgada la Constitución de los Estados Unidos, ustedes se preguntarán por qué aquella Constitución de tan solo 7 artículos y más de 20 enmiendas, una Constitución bastante pequeña, por cierto, quiero que la vean y quiero que la comparen a propósito, ¿no?
Esta es la Constitución de los Estados Unidos, una constitución, pues como ustedes verán, bastante pequeña, ¿no? Por cierto, he tenido la oportunidad también de escudriñarla un poco. Y ustedes se preguntarán por qué la diferencia, ¿no? En cantidad de artículos, ¿no? Más de 281 artículos. ¿Y por qué en Estados Unidos se han generado los niveles de prosperidad económica durante los últimos 100, 150 años? ¿Y por qué en Guatemala no? Y es, reitero, precisamente porque al gobierno, al Estado, se le han atribuido funciones, poderes y recursos que no le corresponden a los gobiernos. Y es que, estimados jóvenes, es necesario que ustedes rompan algunos paradigmas en torno a cuáles son las funciones del Estado, cuáles son las funciones propias y naturales de los gobiernos. Básicamente, yo personalmente, desde esta corriente de pensamiento político, el liberalismo clásico, creemos que tiene tres funciones propias y naturales: la seguridad, la justicia y las obras públicas de infraestructura física. Básicamente esas tres y nada más. Eso quiere decir, estimados jóvenes, que temas o ámbitos como la agricultura, la alimentación, el medio ambiente, el deporte, las artes, la cultura, la economía en todo su conjunto, el trabajo como tal, la energía incluso, son eventualmente ámbitos de la esfera privada de las personas, de la esfera privada de los guatemaltecos, y no pertenecen a esa esfera una injerencia del gobierno. No es necesaria una injerencia del gobierno en esos ámbitos, porque en esos ámbitos prevalece algo que nosotros llamamos el mercado. Ese proceso de intercambio de bienes y servicios en los cuales los guatemaltecos, las personas en general, pues haciendo uso de nuestra propiedad y de nuestras facultades físicas, pues intercambiamos con otros, ¿no? Tanto de bienes como de servicios. En estos ámbitos eminentemente privados también se incluye la educación, la atención médica y las jubilaciones y las pensiones. Hoy todos estos rubros se encuentran intervenidos por el Estado, intervenidos por el gobierno, y por eso es que tenemos pues un sistema de gobierno y economía que nosotros llamamos estatismo, ¿no? Un sistema de gobierno y economía que es exageradamente grande, ¿no? Y que usurpa todas esas esferas privadas que nos corresponden a los guatemaltecos y a nuestras familias. De esa cuenta tenemos hoy por hoy un Estado y un gobierno que hace mucho que no le corresponde y que por tanto hace mal, tarde y nunca, y lo poco que debe hacer no lo hace bien. Insisto, seguridad, justicia y obras públicas. Es por eso que campean los criminales, los extorsionistas, los ladrones. Es por eso que pues hoy tenemos hacinamiento en las cárceles, o sea, cárceles desbordadas, porque no hay procesos de justicia pronta, imparcial y diligente. Y es por eso que tenemos las carreteras que tenemos, jóvenes, las obras públicas que hoy por hoy tenemos, los baches, los hoyos en las calles, la ausencia de señales de tránsito, la ausencia de embalses y diques que permitan, por ejemplo, encauzar las aguas de las lluvias fuertes justamente en esta época. Es precisamente por eso que hoy tenemos pues un Estado que no funciona y que lamentablemente nos han hecho creer que así debe ser. O sea, que el Estado debe de intervenir en todas estas áreas que pertenecen a la esfera privada de los guatemaltecos. Esfera pública, gobierno y Estado; esferas privadas, guatemaltecos y sus familias. Lamentablemente hay una usurpación del Estado en estas funciones, y por eso es que pues hoy vivimos con estos altos niveles de delincuencia, con estos altos niveles de pobreza y de miseria, y con estos altos niveles de corrupción. Esa es la raíz de nuestros problemas, y lamentablemente muchos de esos problemas comienzan acá, porque desde el primer artículo y desde el segundo artículo pues se hace mención de conceptos tales como el bien común. Yo les invito a reflexionar qué entienden ustedes por el bien común.
¿ya? Cuando en realidad lo que debiésemos de poner como algo que realmente es importante es el interés público, porque cuando se habla de bien común, generalmente se habla de redistribuir la riqueza. Y ese mecanismo de redistribución de riqueza, ese proceso de redistribución de la riqueza se da a través de los impuestos. Hoy por hoy en Guatemala tenemos alrededor de 14 tipos de impuestos, estimados jóvenes, y eso pesa muchísimo a los guatemaltecos y a las empresas guatemaltecas, a los emprendedores guatemaltecos. No nos es posible entonces generar empleo, no nos es posible abrir más fábricas, crear más negocios. Y precisamente por eso, bueno, tenemos los altos niveles de pobreza que hoy tenemos y desde luego gente que al final pues es incapaz de advertir y observar la demagogia y el populismo con el cual los candidatos y los partidos políticos pues ofrecen más paternalismo y ofrecen seguir quebrando la dignidad de los guatemaltecos. Entonces, el problema pues evidentemente yace acá. Yo soy un fiel creyente definitivamente que necesitamos una reforma constitucional, una reforma que de alguna manera permita que se cree un sistema de gobierno y economía fundamentado en 3 principios básicos y que es necesario que ustedes hoy por hoy conozcan y de alguna manera memoricen y asimilen en sus mentes, estimados jóvenes. Y esos 3 principios son gobierno limitado a sus funciones propias y naturales, mercados realmente libres en competencia y sin privilegios y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Esos son los 3 principios que deben consagrarse en una constitución y que lamentablemente no están plasmados en este pacto social de una manera contundente, clara, sencilla y directa. De esta constitución emana una gran cantidad de leyes malas, les llamamos nosotros los liberales clásicos, leyes que hay que derogar, efectivamente, hay que suprimir de nuestro ordenamiento jurídico porque pues esas leyes siguen usurpando atribuciones, poderes y recursos, es decir, funciones, libertades y dinero de nosotros los guatemaltecos. Hoy cada niño que nace, estimados jóvenes, hoy cada niño que nace ya con una deuda de casi 8,000 quetzales. Eso es inmoral, es injusto y no debemos seguir aprobando este sistema de gobierno y economía que de alguna manera se plasma y se prescribe en esta constitución política de la República de Guatemala. Así es de que, bueno, pues mi intención es era hacer un repaso muy breve, ¿no?, de lo que creo que la Constitución, nuestra Constitución es. Quiero hacer la salvedad definitivamente que no soy un abogado experto en derecho constitucional, pero sí un ciudadano que definitivamente está dispuesto a vivir en paz, a cooperar pacíficamente con mis vecinos, con mi prójimo y a proveer a mi familia del sustento necesario. Y lamentablemente este sistema de gobierno y economía que se prescribe acá, pues no es el mismo que se prescribe acá. Acá hay oportunidades y por eso es que hay miles, decenas de miles de guatemaltecos que se lanzan a la aventura y al riesgo de morir yendo hacia los Estados Unidos por oportunidades de empleo y de trabajo. Un sistema como este, como el que originalmente se prescribió en esta constitución política, pues es el que debiésemos de anhelar. Bueno, pues no me resta más que felicitarlos y animarlos a que hagan crecer esa curiosidad intelectual, a que hagan crecer ese entusiasmo por saber más, por conocer más. Interésense por la política, no por la politiquería, que es a lo que nos tienen acostumbrados los politiqueros de turno, candidatos, por cierto, hoy por hoy, y casi la totalidad de los partidos políticos, tanto a nivel nacional como a nivel departamental y municipal. De veras, hagan el esfuerzo
por salir de ese yo, por salir de ese metro cuadrado, e interésense por la política, por la economía, por la cultura. Anímense a seguir estudiando definitivamente y a seguir cosechando logros como este que alcanzan hoy, a seguirlo compartiendo con sus papás, con sus familiares y pues definitivamente a intentar tener una vida pues sana, una vida alegre, una vida en la cual pues ustedes puedan ser ese futuro que los guatemaltecos anhelamos y que necesitamos realmente, que rompa esas estructuras mentales y arremeta con toda la energía para cambiar este sistema tan perverso, este sistema estatista tan nefasto que tenemos en nuestra Guatemala. Por cierto, el sistema al cual los invito a conocer es el sistema del capitalismo liberal. El capitalismo liberal o ese sistema que está basado en esta doctrina de pensamiento que es el liberalismo clásico. Sin más, jóvenes, un fraternal saludo a la distancia. Espero conocerles algún día personalmente. Y bueno, definitivamente me pueden buscar en redes sociales, seguirme y pues por ahí podemos entablar, ¿por qué no?, una amistad. Un gusto entonces nuevamente, un abrazo, muchas felicitaciones por el logro alcanzado y muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes en este día. Hasta la próxima.